Ahora sí. Bueno, vamos a trabajar en cómo realizar un árbol genealógico o un árbol transgeneracional. ¿Para qué sirve realizar un árbol genealógico o un árbol transgeneracional? Sirve para, a ver, así se ve bien. Problemas físicos, sí, así se ve bien. Entonces vamos a trabajar en lo siguiente. Este taller online lo vamos a trabajar única y exclusivamente para aprender a hacer un árbol transgeneracional. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender. Cada familia tiene su propia memoria colectiva. A todos los miembros de una familia están conectados a nivel de información, a nivel cuántico, están conectados, cada familia está conectada a esa memoria colectiva y todos los miembros de este árbol generacional, por lo menos unas 30 personas, tienen acceso a esta información colectiva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en este taller online? Vamos a aprender a hacer un árbol generacional. Vamos a aprender a hacer como una especie de, yo diría el árbol o la historia ancestral, diría como una historia clínica. Así como cuando uno va al médico, que en el médico te dice cuántos años tienes, qué te duele, cuál es tu problema, cuál es tu conflicto, dónde te duele en la cabeza, te duele en el tronco, te duele en el estómago, te duele en las extremidades. De esa misma manera está esta historia ancestral. Entonces lo que yo les voy a enseñar hoy es cómo armar un árbol generacional donde está toda la historia acumulada de tus ancestros, puesto que tú en este momento contienes toda esa información ancestral y de manera inconsciente tú repites esos programas y no sabes por qué te pasan lo que te pasa, no sabes por qué te suceden ese tipo de cosas y dices, es que no entiendo por qué a mí me pasa esto, yo no entiendo por qué yo me consigo hombres que me dejan, me abandonan, yo no entiendo por qué yo tengo hombres que me maltratan, yo no entiendo por qué yo consigo dinero y tengo bancarrotas, yo no entiendo por qué yo abandono todos los proyectos si yo hago todo lo que tengo que hacer y no entiendo muchas cosas de mi vida, no las entiendo. Entonces es porque en tu ADN tienes memorias ancestrales, memorias generacionales y que de alguna manera tú repites esas memorias. Entonces resulta que muchas personas viven sin saberlo bajo maldición. Algunas de estas maldiciones pueden venir de nuestras vidas por pecados de algún familiar, por personas que nos han maldecido. Hay personas que nos han maldecido y nosotros no sabemos. Hay personas que nos quieren hacer daño. Me faltó algo acá, denme un segundo. Oye, me faltó algo. La envidia. ¿Dónde va la envidia? Envidia. Mucha gente por envidia te maldice. Mucha gente por envidia te desea el mal. Entonces, digamos que a nuestras muchas personas que nos han maldecido, hasta nuestra misma mamá nos maldijo cuando estábamos pequeñas, nuestra misma mamá nos decía cosas malas, usted no sirve para nada, usted es una bruta, usted no sabe manejar, usted no sabe hacer, usted no sabe. Entonces todas esas
programaciones que nos dejaron, la exigencia, cómo nos exigían. Entonces, la exigencia es otra denme un segundo, que es que en la medida en que voy hablando, voy armando ese árbol para que lo aprendamos a hacer. Entonces, muchas veces y nuestras propias palabras, nuestras propias acciones también generan problemas en el árbol. Cuando nosotros excluimos y alejamos de nuestra vida personas que nosotros con odio las alejamos, entonces eso también afecta ese árbol. Entonces, además de la información ancestral que traemos, se adiciona la que nosotros hacemos en este instante, en este momento. Nuestros pecados son las puertas a las maldiciones. Por eso, diario debemos de hacer un acto de arrepentimiento y pedir perdón por nuestros pecados al Señor para que no se hereden a nuestros hijos. Todo acto que usted haga, que haga dolor, que genere memorias de dolor, tanto memorias de dolor como memorias de felicidad, tantos esos actos quedan en las memorias celulares y esos actos van a afectar a sus herederos, van a afectar a su árbol, va a afectar a su familia. Entonces, por eso es muy importante saber que todos los actos que nosotros hacemos, ya sean de dolor o actos que generen felicidad, quedan en la memoria y afectan a todos nuestros descendientes, afectan por lo menos a 30 personas que tengan que ver con nuestro árbol. Entonces, por eso es muy importante hacer el árbol, poderlo ver en un papel, reconocerlo y tener conciencia de que esas acciones afectan a nuestras futuras generaciones y son memorias, dado que nosotros somos información, nosotros somos vibración y nosotros somos energía. Y la energía ni se transmuta, ni la energía no se crea ni se destruye. La energía se transmuta. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es transmutar esa oscuridad que dejaron nuestros ancestros, que nosotros estamos viviendo hoy y que para eso es que vamos a hacer ese árbol. No sé si sabían que podemos heredar maldiciones por alguno de nuestros 30 familiares de generaciones anteriores. O sea, 30 personas que tengan que ver con nuestro árbol. Puede ser un tío, puede ser un primo, puede ser un sobrino, puede ser, no necesariamente es papá y mamá, también los hermanos del papá, también los tíos de nosotros, también los primos. Entonces, ¿sabían que podemos heredar maldiciones por alguno de nuestros 30 familiares anteriores? ¿Sabían que con un solo familiar de alguna generación que haya pecado basta para heredar las consecuencias de sus pecados? ¿Sabían que existen demonios llamados demonios familiares que se pasan de generación tras generación? Es hora de poner alto y romper en el nombre de Jesucristo estas maldiciones que impiden las bendiciones para que lleguen a nuestras vidas. Entonces, lo que yo hoy les voy a enseñar es cómo hacer ese árbol y cuáles son los parámetros que deben de tener en cuenta para hacer ese árbol. ¿Qué se necesita para esto? Ok, vamos a mirar. Necesitamos tener un cuaderno y unos colores. Un cuaderno puede ser una hoja en blanco y unos colores para que cada uno de ustedes, por ahí me decía Marta, no, es que yo no sé dibujar. Y cuando yo estaba pequeña precisamente me decían que yo no sabía dibujar. No importa que usted no sepa dibujar. Digamos que yo tampoco sé dibujar, pero es muy importante cuando tú escribes, el 35% de tu cerebro te presta más neuronas y puedes visualizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un árbol para
el árbol por el lado de mamá y vamos a hacer un árbol por el lado de papá para que nos quede más o menos así. No necesariamente tienen que hacerlo así como yo lo tengo acá, pero pues si no tienen idea de cómo hacerlo o si tienen una creatividad diferente, pues lo pueden hacer de una manera diferente. Pero en mi caso yo lo voy a hacer de esta manera. Entonces es necesario que tengan unos colores normales, unos colores para que vamos a colorear ese árbol y yo le voy a dar los parámetros necesarios para realizar ese árbol. Bueno, denme un segundito que yo no sé por dónde hice este. Bueno, vamos a mirar. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a abrirle unas ramas y vamos a abrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 7 ramitas a ese árbol. Vamos a abrirle 7 ramitas. Yo lo voy a colocar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y voy a abrirle 7 ramitas a ese árbol. Le voy a abrir 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le voy a abrir 7 ramitas a este árbol. Y cada ramita va a tener, digamos que este va a ser ¿cómo se llama? Sí, va a ser la rama de donde va a hablar de las bases culturales. Primero vamos a hacer las ramitas. Entonces, la primera van a ser cuáles son las bases culturales de tu árbol. La segunda va a ser cuál es la religión, sectas, religión o sectas de tu árbol. La tercera va a ser cuáles son los problemas sexuales que hubo en tu árbol. La cuarta, los problemas de adicciones. La quinta, problemas financieros. La sexta, problemas emocionales y mentales. Y la séptima, problemas físicos. Entonces vamos a volver a repetir. El primero son las bases culturales, el segundo, qué religión, la tercera, qué problemas sexuales hubo, la cuarta, qué adicciones hubo en tu árbol, la quinta, qué problemas financieros, la sexta, problemas emocionales y mentales, y la séptima, qué problemas físicos. Este es para la mamá y este es para el papá. Entonces, mientras que ustedes lo van haciendo, porque la idea es que lo hagamos hoy y que cuando ya lo terminen, ustedes me lo puedan pasar al grupo de WhatsApp. Si no estás en el grupo de WhatsApp, me mandas un mensaje y me dice, Marimelda, quiero estar en el grupo de WhatsApp para yo mandarle la foto. Bueno, entonces, les voy a dar un momentito para que tengan el tiempo de ustedes tener el cuaderno y que tengan el lapicero para que lo hagamos hoy, porque es que lo tenemos que hacer hoy. Hoy tenemos que hacer ese árbol. Y mientras yo entro acá a compartir este video, yo creo que yo hice este video por mi página, claro.
compartir este video. Ya me di cuenta. Bueno, yo no entiendo. Sí, aquí estoy. Aquí estoy en vivo. Entren a este link. Que es que ahorita se cortó. Ok, perfecto. Ya hice. Es que se me había cortado ahorita el video y no podían entrar. Ok, bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar en cada ramita? Y voy a hacer, digamos, en cada ramita vamos a colocar lo siguiente. Por ejemplo, en las bases culturales vamos a colocar si hubo machismo. Entonces vamos a colocar hubo machismo. Hubo racismo. En mi árbol hubo racismo, sí, entonces yo voy a colocar, sí, sí hubo racismo. ¿Hubo ira? Sí, sí hubo ira. ¿Hubo violencia? Sí, en mi árbol hubo mucha violencia. ¿Qué más en bases culturales? ¿Qué otro tipo de bases culturales? Bueno, entonces, digamos que en este caso, en los problemas, digamos, en las bases culturales, entonces, mi base cultural es de colombiana, de Medellín, y las bases culturales eran que era una sociedad machista, era una sociedad donde había racismo, porque entonces el indígena, y si uno era hijo de un indio, entonces le decían, ah, no, es que ella es hija de un indio patirrajado. Es lo mismo que aquí en Estados Unidos, si es latino, si es hispano, si es de México, entonces, ah, no, es que ese es mexicanito, ese es de allá, del hueco. Esa discriminación. Entonces, racismo, si habían guerras, si había mucha violencia. Y el otro es si había, digamos, esas separaciones de partidos políticos donde había mucha ira, mucha rabia. Esa parte también es importante que la tengamos en el árbol. Luego, en la parte de la religión, mira que no encuentro. Hola Luz Elena, ¿cómo estás? Bueno, luego en la parte de la religión, entonces en la parte de la religión vamos a colocar cuál es tu religión o la religión del árbol. Entonces, por ejemplo, si era religión católica, si era qué tipo de religión eran en tu árbol, qué tipo de religión o eran de sectas, pertenecían a algunas sectas o tenían algunas doctrinas especiales o eran trabajaban la brujería. O trabajaban el ocultismo. ¿De qué descendencia por el lado de tu mamá eran las bases religiosas? Es muy importante saber cuál fue esas bases religiosas
si tu mamá, si tu abuela, si tu bisabuela, si tu tatarabuela era bruja, trabajaba la brujería negra, trabajaba la brujería blanca, trabajaba curandera, era chamán, era religiosa, no era de testigo de Jehová, no era budista, aunque no creo, porque yo estoy hablando. Hola Cintia. No, apenas estoy empezando, Cintia, y si no puedes ver la grabación, de todas maneras puedes ir empezando. Yo les estoy proponiendo que hagan 2 hojas, una para el árbol de mamá y otra para el árbol de papá, y les estoy hablando, te voy a hacer un pequeño resumen para que te ubiques dentro de lo que estamos hablando, y entonces abrir siete ramitas, una donde estén las bases culturales, la 2 religiosos, la 3 problemas sexuales, la 4 adicciones, la 5 problemas financieros, la 6 problemas emocionales y mentales, y las 7 problemas físicos. Entonces abres el árbol de mamá con esos 7 ramas, es lo primero que vas a hacer, y luego abres el de papá con esas mismas 7 ramas, y luego le vas a adicionar a cada rama unas hojitas que van a ser las hojitas donde estamos aquí, donde dicen, bueno, ¿cuáles son las bases culturales de tu familia, de tu árbol? Entonces, si había machismo, entonces en mi caso había machismo. Si había racismo, en mi caso, Medellín, colombiana, y lógicamente tu cultura, que es de Argentina, es diferente a Medellín, Colombia, y es diferente a México, y es diferente a Costa Rica, y es diferente a vivir en Estados Unidos. O sea, cada uno de nosotros tiene unas bases diferentes, y no podemos pretender que Cintia y Marimelda tengan la misma información, a pesar de que todos somos latinos, que hablamos español, pero que cada uno tiene una composición diferente del árbol. Por eso uno no puede generalizar, y uno no puede decir, es que ella es colombiana, ella es de esta manera, no, es que ella es peruana, ella es de esta manera. No, no podemos generalizar, y por eso es tan importante hacer cada una su árbol. Como les decía, ¿por qué es importante hacerlo? Porque nosotros, al escribir, el 35% de nuestro cerebro nos presta neuronas y nos da más claridad, y podemos ver por qué nosotros actuamos de la manera que actuamos, y a veces nos va mal, a veces hacemos cosas que no están bien hechas, a veces actuamos de una manera incorrecta, y es porque están estos ancestros pidiendo luz, pidiendo que nosotros creemos conciencia, y por eso es que están esos espíritus ahí que no nos dejan actuar de la manera correcta como nosotros quisiéramos actuar. Entonces, íbamos aquí, Cintia, ahí ya te puse al día. No te lo has perdido, ya te puse al día. Entonces, por ejemplo, en problemas sexuales, ¿qué problemas sexuales hubo en tu árbol? Entonces, vamos a ver, ¿hubo adulterio? Entonces le colocamos problemas sexuales, adulterio. ¿Hubo fornicación? ¿Fueron promiscuos?
Exactamente, Cintia. Me encanta. Gracias porque ya lo estás haciendo y eso es lo más importante, que ya lo estamos haciendo. No lo vamos a hacer mañana, lo vamos a hacer hoy. ¿Qué problemas hubo? Hubo promiscuidad, entonces le ponemos promiscuidad. Hubo lujuria, incesto. Es que esos son secretos, esos son secretos. Nadie va a contar que el papá la violaba, nadie va a contar que el abuelo la violaba, nadie va a contar que el tío la violaba, nadie va a contar que el hermano la violaba, nadie va a contar eso. Esos son secretos y esos secretos son información y esa información se traslada en el ADN y por eso hoy vivimos como vivimos, pero no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Entonces, si hubo incesto, si hubo una violación por parte del abuelo, por parte del hermano, por parte del papá, por parte del tío, tú no lo vas a contar y menos aquí en Facebook estamos a exposición de todo el mundo y son cosas, son secretos que quedan guardados y que quedan en la memoria colectiva y eso es lo que nos hace daño. Sin embargo, hoy yo lo único que les estoy enseñando es cómo hacerlo. El miércoles nos vamos a reunir en privado. Las que quieran ser parte del grupo, ya vamos a confesarnos nosotras en privado y vamos a empezar a trabajar ya el detalle. O si quieren hacer coaching privado, pues conmigo ya eso lo hacemos aparte. Pero hoy voy a enseñarles cómo hacerlo. Ya, si necesitan ayuda, entonces ya entran al grupo privado de mujeres y me hablan y me dicen, Marimelda, quiero estar en ese grupo privado. Pero por ahora esto es lo general. Lujuria. Hubo incesto en tu árbol, entonces incesto. Eh, ¿Qué más hubo? Homosexualismo. Puede ser que tú eres homosexual y no has, como es que dicen por aquí, que no has salido del closet. Ah, no has salido del closet. Homosexual. O ya te saliste del closet. O alguien era homosexual y nunca lo dijo, se quedó callado, porque según si son muy religiosos, entonces el homosexual es malo, eso no está bien. En fin, muchos problemas, homosexualismo. Homosexualismo. O hubo abuso sexual. O hubo abusos sexuales. Por ejemplo, hubo abusos sexuales en la casa cuando estabas pequeña o cuando tus abuelos estaban pequeños, los llevaban y los cuidaban en algún sitio y en ese sitio donde los llevaban a cuidar los abusaban sexualmente o hubo abusos sexuales dentro de la misma religión o hubo abusos sexuales con la empleada del servicio o hubo abusos sexuales. Mire, esos son programas, es una información que es demasiado privada, que no la andamos contando con todo el mundo y que prácticamente se muere uno con esos secretos y como somos información se traslada a nivel inconsciente en el ADN, en la sangre, en las memorias y si fue un niño que fue violado cuando estaba pequeño, cuando ya es grande, él viola también a las niñas pequeñas y el bebé y el señor dice, pues que yo no entiendo yo por qué violo las niñas, por qué me gustan las jovencitas, por qué me gustan las niñas menores de edad y eso es malo, pero él lo hace y es un impulso que él no puede contenerse y es porque en su árbol él vivió eso o uno de sus ancestros vivió eso y él lo está haciendo de manera inconsciente y no sabe cómo salirse de ahí. ¿Cuál es la solución? Crear conciencia, ponerle primero visualizarlo. Cuando el inconsciente, el alma, entiende
que fue que sus ancestros vivieron eso, viene como un, ya entiendo. Y luego hay otro proceso, pero lo más importante hoy es que les estoy enseñando cómo hacer el árbol, ¿ok? Este digamos que es el primer paso. Vamos a ver, adicciones. Vamos a ver qué adiciones hubo en ese árbol. ¿Qué adicciones hubo? Entonces, me van contando cómo vamos en adicciones. ¿Qué adicciones hubo en ese árbol? Vamos a ver. Alcohol. Tu abuelo era alcohólico, tus padres eran alcohólicos, entonces alcohol. Alcohol. Apuestas. No, alcohol, drogas. Drogas. eh, Pornografía. ¿Cuántos hay no adictos de la pornografía? Pornografía, alcohol, drogas, porno, pornografía, eh, apuestas. ¿Cuántos no apostaban hasta el caballo y la casa? Apuestas. ¿En qué íbamos? Apuestas. Eh, por ejemplo, el bisabuelo le gustaba mucho apostar y perdieron la casa y el bisabuelo lo mataron y entonces esa información quedó ahí y resulta que a ti te encanta hacer apostar y apostás hasta la madre y uno dice, pero a aquel ¿por qué le gusta tanto apostar? ¿Por qué le gusta tanto el juego? Apostar en deportes, apuestas en deportes, pierden todo y no saben por qué. Y es un deseo incontrolable de apostar, es un deseo incontrolable por las drogas y resulta que es que cuando estabas en embarazo, tu mamá se drogaba y esa droga quedó en el ADN. Ustedes no saben cómo, vayan a un hospital de niños pequeños donde las mamás son drogadictas y cómo esos niños sufren, lloran. Esos niños están desesperados porque en su sangre está en el ADN, está esa droga que consumió la mamá. Pero la mamá, por ser ignorante, no sabe que cuando ella consume drogas, le pasa en el ADN a sus hijos. Por eso, cuando el niño crece, tiene tendencia a la adicción. ¿Y qué pasa? Que el niño es adicto y dice uno, pero si yo no, la señora se recuperó, se murió y el niño no nació en las drogas, pero en la sangre lo trae y a nivel inconsciente su alma experimenta la droga porque esa es su oscuridad. Entonces, por eso es muy importante. Hola, ¿cómo estás, Gilberto? ¿Cuánto hacía que no te veía? Bueno, ¿qué más? Vamos con los problemas financieros. ¿Qué problemas financieros tienen en tu árbol? Por ejemplo, vamos a ver qué problemas financieros hay en tu árbol. Por ejemplo, tus ancestros, con gusto, por ejemplo, tus ancestros son de infinita pobreza. Pobres, 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 pobreza. Son muy pobres. Hubo destitución de tierras, por ejemplo, les robaron una herencia, destitución de tierras.
Por ejemplo, hubo mucha codicia, sus abuelos, sus ancestros, sus padres fueron muy codiciosos, muy ambiciosos, codiciosos. Fueron muy ambiciosos, fueron muy avaros, porque la avaricia se hereda, la codicia se hereda, la ambición se hereda y eso queda en esa memoria y luego tú en este momento eres muy ambicioso, eres de los que quiere esto, esto y esto y esto y entonces es uno así lleno de cosas y a lo último el que mucho abarca poco aprieta y a lo último, el que mucho tiene no tiene nada porque no se enfocó en nada. A veces empiezas un proyecto, haces este otro proyecto, después este otro proyecto, después este otro, y cuando menos piensas estás en 5 proyectos diferentes y tienes la mente dispersa y en ninguno de los proyectos tuviste éxito y te preguntas, ¿por qué a mí me pasa eso? ¿Por qué yo me meto en cada proyecto? ¿Por qué no termino nada? ¿Por qué hago una cosa, hago la otra, hago la otra? Hola Gladys, ¿cómo estás? ¿Por qué? ¿Qué me pasa? Y es que tienes una memoria en tu ADN de codicia, de ambición, de ser avaro, desagradecido, desagradecimiento. Porque a veces los problemas financieros no vienen simplemente, sino porque no agradeces lo que tienes y como eres desagradecido y no agradeces lo que tienes, entonces estás buscando lo que no se te ha perdido y descuidas lo que tienes y ahí viene un pequeño problema. No más. Nada más. A ver, ¿qué más problemas financieros? A ver, ayúdenme. A ver qué problemas financieros tienen ustedes. Absoluta pobreza, destitución, codicia, ambición, bancarrotas. Son de los que quiebran, fracasan en todos los negocios. Son de los que estafadores. Y entonces resulta que hacen un negocio y se asocian precisamente con el que los estafa. Y se han preguntado por qué. Se han preguntado por qué yo hago un negocio y por qué cuando yo me voy a asociar, me asocio precisamente con el estafador. Me asocio precisamente con el que me roba. Me asocio precisamente con el que me maltrata. Me estafan. ¿Por qué te estafan, Cintia? Hay algo en tu memoria celular que hace que te estafen. Hay algo en ese árbol por parte de tu madre o por parte de tu padre que hace que te estafen. Entonces, ahí vamos a entender por qué a mí me estafan. Entonces, si yo empiezo a investigar, empiezo a buscar información en mi árbol y me encuentro que es que mi papito, mi padre, mi bisabuelo era un estafador. Ah, ya entiendo. Y tú eres la nieta, la bisnieta y la tataranieta de un estafador y a ti te estafan porque la memoria celular está ahí precisamente para que vivas como tu abuelo, tu bisabuelo y tu tatarabuelo eran estafadores y a ti te estafan y tú no tienes la culpa. Eso es lo que yo tengo que entender, que son espíritus de división, espíritus malignos que entraron en mi vida por los pecados que cometieron mis ancestros. Pero cuando yo entiendo y yo digo, ya entendí. Pero eso es un proceso. Lo más importante en este momento es entender que a ti te estafan no porque tú eres mala, sino porque traes
una información ancestral y cuando le damos luz a esa información, entonces las cosas cambian. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos dándole luz a la oscuridad del árbol. Luego, en problemas emocionales, ¿qué problemas emocionales, mentales hay en tu árbol? Por ejemplo, problemas como tus abuelas sufrían de ansiedad, tu bisabuela sufría de ansiedad, tu mamá sufría de ansiedad, entonces yo le coloco ansiedad. Ansiedad. Tu abuela sufría, tu bisabuela sufría de depresión. Depresión. De, ¿cómo se llama eso? Cuando a uno le va dando que son muy alegonas, depresión, de odio, porque es un problema mental, un problema emocional, tener odio. De miedos, eran miedosas. Fobias. Tu abuela sufría de esquizofrenia. Hubo abortos. Tú tuviste abortos que nunca has confesado, porque eso no se cuenta. Usted nunca coloca, usted dice, ay, sí, yo pues conscientemente hice un aborto y me sentí lo más de feliz. Eso no se cuenta. Eso se queda callado. Eso se queda en los secretos. Hubo asesinatos. Tu bisabuela era bipolar. Violaciones. Ah, no, ya las violaciones ya las pusimos por allá. ¿Cuál era la otra? Envidias. Cuando tú naciste, tu abuela sentía envidia por ti. Marimelda, ¿cómo una abuela puede sentir envidia? ¿Sí? Una envidia, porque puede ser que la abuela quería tanto al papá y entonces resulta a la mamá y entonces resulta que cuando nació la niña, la mamá ya no le prestaba atención a la abuela y la abuela le daba rabia, sentía envidia por es que esa niña le robó el afecto de la hija y esa abuela toda la vida te tuvo envidia y esa abuela toda la vida decía, a mí no me traiga esa muchachita aquí, no la quiero. ¿A cuántas no le hicieron eso? ¿A cuántas esa abuela, oh my God, ustedes no saben el daño que hace eso? Hace mucho, mucho daño. Abuelas envidiosas. Qué miedo, qué miedo. Y la envidia la envidia es una de las cosas que más daño hace, porque eso hace que nosotros excluyamos a las personas. Fuiste una niña excluida. Hubo mucha exigencia. Te exigían mucho. Es que son tantas cosas. Muertes, abortos, paranoia.
todo eso nos afecta a nosotros hoy. Ay, Marimelda, es que yo no conocí a mi abuela. Marimelda, es que yo no conocí. Bueno, entonces yo le hago una pregunta: si usted no conoció a su abuela, si usted no conoció a su familia, usted no conoció a nadie, usted vino sola a este mundo, a usted la botaron a la basura, usted la recogieron. ¿Qué sufre usted en este momento? ¿Sufre de usted de envidia? ¿Sufre usted de ansiedad? ¿Sufre usted de depresión? ¿La abandonaron? Abandono. Si usted no sabe nada de sus ancestros, entonces ¿de qué sufre usted? ¿En qué ramas? En la rama, en estas ramas, y vamos armando el árbol. ¿Sí ven cómo se ve el árbol? Y yo quisiera que fuera más grande, como de una pared, pero en este momento lo voy a hacer así porque mi cerebro va mirando y va encontrando. Muchachas, ustedes no saben de verdad a ver, lo que vamos a ganar haciendo este árbol. Esto es muy liberador. Esto es de verdad maravilloso. Es muy bonito poder hacerlo. Bueno, vamos a ver los problemas físicos. ¿Qué problemas físicos ha tenido tu árbol? Tony, estoy ocupada. Ya. No me venga a molestar acá. ¿Ok? Problemas físicos. ¿Qué problemas físicos tienes? ¿Qué problemas físicos tuvieron los ancestros? ¿Cuáles son tus problemas físicos? ¿De qué sufres? ¿Cuáles son las enfermedades? Por ejemplo, ¿qué enfermedades tienes? ¿Cómo se dice? Cáncer. Por ejemplo, enfermedades de la cabeza. ¿Qué enfermedades? Dolores de cabeza. ¿Cómo es que se llama? Migrañas. ¿Qué otras enfermedades hay? Tiroides. Enfermedades. ¿Qué enfermedades tienes? A ver, cuéntanos. Enfermedades de sueño, insomnio, hipersomnia, insomnio. ¿Qué enfermedades también? Enfermedades, ¿cómo es que se dice? Mamografías, no. Ay, se me olvidó la palabra. De la gastritis. Úlceras. Del corazón. Tiroides. No, tiroides ya la puse. Una cosa que da mucho, azúcar en la sangre. ¿Cómo es que se llama eso? Diabetes. Diabetes. ¿Qué más? Problemas dentales. Exactamente, problemas dentales. Caída del cabello. Una muy importante, obesidad. O anorexia. Problemas del estómago. Problemas genitales. ¿Cómo se llama? Ginecología. Sí, problemas
Ay, se me perdió la palabra, Cintia. Ginecólogo. No, pero ginecólogo es ir al ginecólogo. Sí, pero problemas en los ovarios. Genitales. Voy a poner genitales. Ok. Miren cómo me quedó el árbol. Me encantó. Eh, Hace días quería hacerlo. Gracias, Cintia, por decirme ayer, María Imelda, cómo se hace el árbol. No lo sé hacer. Entonces, bueno, aquí está cómo hacerlo. Ahora, esto mismo lo vamos a hacer por el lado de papá. Entonces vamos a colocar el árbol de la mamá y el árbol del papá. Y este es, digamos, la forma como nosotros hacemos ese árbol. Ese es lo que les iba a enseñar hoy. Ya durante la semana, pues lógicamente el miércoles tenemos un taller privado y ya con ustedes con el árbol hecho, me pasan la foto por el grupo de WhatsApp y ya lo que vamos a hacer es detectando esos problemas, entonces ya nosotros vamos a tener más entendimiento y vamos a poder entender qué es lo que pasa y por qué razón nosotros actuamos como actuamos. Me encantó, no conocía esta forma. Cintia, yo tampoco la conocía, lo que pasa es que como he estado tan estudiosa, un día se me ocurrió hacer un árbol, se me ocurrió, honestamente fue que se me ocurrió, nunca había visto un árbol así, yo tampoco lo había visto, no lo he visto en ningún lado, y a mí se me ocurrió y yo decía, pero ¿cómo yo me ideé un árbol? Y yo dije, claro, el árbol tiene unas ramas y tiene unas hojitas y cada hojita tiene un significado. Entonces, bueno, esta fue la manera como yo lo pude hacer. Como te digo, yo no sé dibujar, pero fue una idea que se me ocurrió y esa idea hoy la materialicé y gracias a ti, Cintia, pude hacerlo físicamente y sacar de mi mente el árbol. ¿Qué pasa cuando físicamente mi inconsciente fue el que trabajó hoy? Mi alma fue la que trabajó hoy y toda esta información está en mis células y está en mi ADN y yo actúo de acuerdo a estas memorias. ¿De qué me enfermo yo? Me enfermo del estómago. Yo no me enfermo de otra cosa diferente. ¿De qué se enferma Luisa? Se enferma de los ovarios. ¿De qué se enferma Ana María? Se enferma de la cabeza. ¿Por qué? Porque en las memorias, si vamos y revisamos el árbol, mi madre murió de cáncer. Mi madre tenía tiroides. Y yo repito los programas de mis ancestros. Entonces, cuando yo creo conciencia, yo puedo trabajar en ese momento ese estómago de otra manera, puedo abordarlo de otra manera diferente y puedo cortar, romper con estas maldiciones y puedo empezar a actuar en mi verdadera esencia, que eso es lo que vamos a hacer en este reto de 45 días que se llama ese gran salto cuántico espiritual, pero esto es básico, esto es indispensable tenerlo listo. Bueno, mis muñecas lindas, mañana nos vemos. Gracias, Cintia, por participar. Y bueno, eso es lo importante, que todos los días vamos conociendo cómo poder nosotros ser mejores personas y cómo realmente poder consolidar toda esa información. Bueno, nos vemos. Chao. Mañana nos vemos.